Hola a todos, todas, bienvenidos a otro episodio más del Behavioral Pills Podcast. Aquí trato yo, Chollos, Carlos Hoyos, para los que no me conocen, me ven por primera vez. Soy un Behavioral Designer en Perú y, digamos, lidero la empresa Behavioral Pills, que está cada vez en realidad ayudando a más organizaciones aquí en mi país a diseñar productos, experiencias desde un lente comportamental. Y este programa básicamente tiene por finalidad conversar con otros practitioners, otros profesionales que están haciendo lo mismo o hasta mejor, obviamente, en diferentes partes del mundo, pero muy enfocado, muy enfocado a la parte práctica. Es decir, si ustedes quieren un programa donde vamos a hablar acerca de la ciencia y todo el background científico y demás, de seguro he tenido invitados muy acordes a eso, pero este no es el programa donde enfatizamos tanto en la literatura, es un programa donde enfatizamos más en la experiencia práctica, la primera línea de frente, ese campo de batalla, ya sea que sea en el mundo corporativo, de los negocios, pero también en el mundo público, del Estado, y porque todos sufrimos de una forma u otra, ¿no? Y entonces aquí lo que hago básicamente es invitar a profesionales de toda Latinoamérica. Hoy día me toca, si me han estado siguiendo en los últimos episodios, hemos estado volando por diferentes países de Latinoamérica. Hoy día vamos a regresar a un país que me encanta, que es el lindo país de Argentina. Y justamente el invitado de hoy nos va a contar muchas experiencias, principalmente asociadas al mundo financiero, porque quién sabe a dónde nos lleva la conversación, ¿no? Pero antes de presentarlo, como siempre, quiero recordarles, no se olviden de que ya pueden comprar su libro de Behavioral Pills. Lo tienen aquí atrás, lo tienen aquí arriba. Es como me estoy asegurando que esté por todo. Vamos a ponerlo acá mejor para que tenga balance la imagen, ¿no? Tu libro Behavioral Pills, que es un libro que lanzamos justamente en marzo de este año, que ha ido bastante bien, la verdad que estoy muy contento, y lo puedes comprar en cualquier parte del mundo, no tienes que estar en Perú. Si estás en Perú, lo puedes buscar en librerías sin ningún problema. Puedes irte a Crisol, puedes irte a SBS, todas las librerías tienen copias, no se preocupen. Lo pueden comprar directamente desde la página web de Behavioral Pills. Si es que estás en Perú, lamentablemente no llego a hacer envíos al extranjero, pero si estás en el extranjero, puedes comprar a través de buscalibre.com, que es, digamos, el Amazon latinoamericano, que permite llegar a diferentes países, no solamente en la región, sino literalmente llega a Europa, ha llegado a Canadá. Incluso he visto ahí en las estadísticas de los reportes que me mandan que a África ha estado llegando unas copias del libro. Así que estoy súper interesado quiénes serán nuestros amigos africanos que estarán comprando el libro. Entonces, ahora sí, habiendo dicho eso, vamos a conversar con nuestro invitado de hoy. Hoy me acompaña un tremendo profesional. Yo me estoy divirtiendo mucho con él en las últimas conversaciones con las que hemos estado teniendo, y nos hemos conocido hace poco y ya van a ver, ya lo vamos a disfrutar hoy día. Él se llama Juan Cruz de Loureiro, ¿no? Juan Cruz es un behavioral scientist que además tiene una experiencia muy interesante. Ya lo vamos a conocer un poco más, porque además viene de una empresa en donde ha estado trabajando hasta hace un tiempo, que es el famoso Irrational Labs, una empresa americana con una experiencia muy interesante en términos de aplicación de la ciencia del comportamiento, pero además tiene aún más background. Juan Cruz ha llevado un máster en Behavioral Science en el famosísimo LSE, London School of Economics en Londres, que es una de las escuelas más prestigiosas. Si alguien está pensando en llevar una maestría en Behavioral Science, pues esta es una de las pocas que quizás yo recomendaría, y definitivamente tiene muchísimo prestigio por algo, ¿no? Juan Cruz además es economista de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina, así que tiene un recorrido bien interesante, no solo en el mundo del comportamiento, sino también en el mundo financiero. Pero ¿quién mejor que nos cuente acerca de su experiencia que Juan mismo? Así que quiero darle la bienvenida a Juan, de verdad súper contento de contar contigo en el programa. ¿Cómo andas? Lo mismo, muy bien. Desde acá en Argentina, día soleado, y primero un placer y un verdadero honor estar en el programa hoy. Un programa aparte que sigo hace años ya, así que feliz de poder ser uno de los que aportan desde la perspectiva aplicada. Y la verdad que no podría haber hecho una mejor intro que la que me hiciste vos a mí. Sos muy generoso con la intro. Así que sí, dato de color, mi maestría, yo fui en el 2019. Y para poner en contexto lo reciente que es la disciplina en general, yo fui la primer camada de esa maestría en LSI,
que LSI hoy por hoy es una de las universidades más renombradas en lo que es el estudio de ciencia del comportamiento, así que para poner en contexto lo reciente que es todo. Buenísimo. First Sí, sí, class. Muy bien, qué interesante. No, sí, gracias por sí, sí. compartir. Y ahora nos vas a contar un poco su experiencia, pero antes si no de entrar de lleno en la conversación ahora que tenemos, Juan, cuéntanos un poquito más en qué has estado este último año, digamos. Ya estamos, ¿qué estamos? Estamos a agosto, ya estamos a volado el año. Sí, sí, Entonces, rápido pasa. una locura, ¿no? Entonces, ¿qué has estado, en qué has andado este año? ¿Qué proyectos estás haciendo? ¿Quién eres? Para las personas que nos escuchan, tanto tus compatriotas como no compatriotas, por favor, para ubicarte en el mapa latinoamericano. Total, total, no, me encanta. Y yo creo que el último año fue un año bastante movido en el sentido de que varias iniciativas distintas. Tal vez la primera y la más importante de todas es que estoy en el proceso de empezar a laburar de manera independiente desde un proyecto que a mí me encanta, que es muy cercano a mi corazón, que es What If Labs, que un poco nace con esta intención de habitar un poco el mix de los dos mundos, que donde yo ya hice behavioral aplicado, que son desde un lado desde la parte más de investigación aplicada, desde otro lado más la consultoría, bueno, tratar de agarrar los mejores elementos de esas dos maneras de hacer behavioral y enfocarse ahí, ¿no? Es decir, como hacer proyectos que tengan impacto, que tengan propósito y sobre todo también hacer proyectos que uno los termina probando en el campo para ver si las cosas que queremos que funcionan realmente funcionan o no. Así que lindo recorrido, lindo desafío. Después, bueno, siempre hay algunas charlas interesantes, clases en la facultad, así que me mantengo entretenido hablando de behavioral durante la gran mayoría de mi tiempo, pero todavía sin poder explicarle del todo bien a mi vieja y a mi viejo qué es lo que hago cuando hago behavioral science. Te entiendo, creo que todos los que nos dedicamos a esto de una forma u otra vivimos esa experiencia, ¿no? Y eso que mi madre es psicóloga, así que vamos, Sí, que me sí, sí. sigue, ¿no? Pero está buenísimo y felicidades por el emprendimiento. Yo aquí aplaudo a toda persona que se manda con el emprendimiento, lo he vivido hace poco y sí te puedo decir, Juan Cruz, que no me arrepiento. Creo que es una experiencia aterradora al inicio, no te voy a Total. mentir, totalmente, especialmente me imagino, no sé si antes has emprendido o has vivido la vida asalariada como la vivía yo, pero ese cambio es duro, pero una vez que ya estás en el agua, ya está, Total. ya es riquísimo, es muy bueno. No, y aparte, yo creo que siempre tuve la suerte de que laburé en cosas que me dan un montón de propósito y siempre me acuerdo de cuando hacía la clase de Happiness en LSI, que es un poco el estudio científico de la felicidad humana. La definición de la felicidad, según mi profesor, que es uno de los capos, era, la felicidad es encontrar el balance perfecto entre el propósito y el placer, según lo que sea ese propósito para vos, ese balance para vos. Y yo creo que hoy por hoy, o sea, la búsqueda de poder hacer cosas que me diviertan, como es behavioral y experimentos, que me fascinan los experimentos, y propósito, es decir, elegir proyectos donde crea que tiene un impacto positivo en la sociedad, es una búsqueda súper gratificante, me parece. Totalmente de acuerdo. Yo solo estoy totalmente de acuerdo con esa propuesta, solo le añadiría que siempre con una camita de estabilidad financiera, siempre. Porque si no, de verdad que nada se mantiene. Pero Sí, sí. Yo de verdad debo decir que desde que tengo mi empresa, hoy día es viernes que estamos grabando y normalmente uno a veces los viernes llega cansado, harto, como que no. No, yo llego como que, pucha, no, yo quiero seguir trabajando, a mí me encanta mi trabajo, ¿no? Yo me claro, levanto en la mañana y tengo reuniones con gente fascinante y digo, uy, a las 12 voy a grabar con Juan Cruz, es como que me ilusiona mis días y no quiero sonar cursi, pero la verdad que eso pasa pues cuando te gusta. Así que claro, felicidades por me What encanta. If Labs. ¿Hay algo que nos puedas ya ir compartiendo en What If Labs en términos de, no sé, hay una página web o algo o simplemente Está, vamos a anunciar la producción? está en el modelo MVP lo más lean posible, cosa que el Muy foco está bien, puesto absolutamente en problemas en el mundo real y hacer proyectos con impacto. Así que me eso encanta, próximamente. Pero me me sirve encanta. como mecanismo de autocompromiso a futuro también, ¿eh? Claro, sí, ya está grabado. Ya está Exactamente. grabado, por favor. Todos los que nos están escuchando en Argentina, espero que le estén preguntando a Juan Cruz de aquí un par de meses en Banco, qué anda What If Labs, que va a banco, salir muy banco. pronto. ¿No? Así que te comprometemos aquí y espero ahí ver que la industria argentina desarrolle y que Behavioral Pills y What If Labs hagan una alianza muy poderosa. Me encanta. Oye, Juan Cruz, ya ahora sí, cuéntanos, ¿qué ondas? Tú vienes del mundo financiero, digamos, a ver, en general el mundo de comportamiento es muy amplio, ¿no? Pero entiendo que tu background principal ha sido dentro del entendimiento de cómo es que las personas
nos comportamos alrededor de nuestras decisiones financieras. Justamente lo que decíamos hace un rato, ¿no? Chévere tu propósito, chévere tu placer, pero sin un bienestar financiero básico, ¿no? Al menos estar con la cabeza fuera del agua, bien difícil sostener esa felicidad, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No, y aparte, lo que es re loco es que mi campo de aplicación siempre fue decisiones financieras, incluso mucho antes de hacer behavioral, ¿no? O sea, yo arranqué mi camino profesional laburando en productos digitales en banca, en uno de los bancos más grandes de Argentina, que es el Banco Galicia, y fue como una especie, viste, de sandbox, de decir, che, tengo un montón de intuiciones que se alinean con el mundo de behavioral, a ver cómo las empiezo a testear. Y eso de alguna manera fue como cómo termino estudiando esta maestría y después, bueno, la aplicación principal del core de mi laburo aplicado a behavioral vino en el ámbito de las decisiones financieras de las personas. Por ejemplo, en el Common Sense Lab, es una unidad dentro del Center for Advanced Hindsight, que es un centro de investigación de research aplicado en la Universidad de Duke, laburábamos tratando de mejorar el bienestar financiero de personas de bajos y medios recursos, ¿no? Así que, y sobre todo en América Latina, que es un mundo de aplicación distinto que el que hay en la gran mayoría de la literatura también. Entonces, lindos desafíos específicos de la región. Y después sí, o sea, desde ya también, fuera desde la investigación aplicada, el otro día hacía cuentas y creo que hice más de 18 proyectos de behavioral, de los cuales más de 12 se convirtieron en proyectos aplicados con experimentos para evaluar el impacto de las soluciones. Así que creo que tuve la suerte de poder haber hecho bastante en el mundo real. Si querés, podemos hablar de alguno en particular, pero... Sin duda. Sin duda, que creo que es lo que más valoramos realmente, ¿no? Yo cuando Claro, dicto clases de behavioral design, pues la teoría es muy bonita, es muy simpática y a la gente le encanta pues leer y lo que fuese, pero lo que más me piden es ejemplos, chollos, ¿dónde se ha aplicado esto? ¿Cómo funciona total. esto? ¿En qué? ¿No? Y creo que lo que tú has mencionado ahorita en tu primera respuesta es bien interesante porque tú llegas a behavioral design desde la practicidad, es decir, ya vienes laburando en esto, ya vienes diciendo, oye, tengo retos que resolver y de pronto encuentras en Behavioral Science herramientas. Cuéntanos un poco más qué sientes que fue como un antes o un después cuando descubres esta disciplina en la aplicación económica. Yo creo que, o sea, en términos de la disciplina, o sea, en términos de enfoque, son herramientas que medio que uno las tiene intuitivamente, pero no las tiene sistematizadas si no estás familiarizado con el mundo, ¿no? Es como que esta manera de ver el mundo a través de los lentes de behavioral es tanto una bendición como una maldición, porque medio que lo empezás a ver todo desde ahí, ¿viste? Y tal vez el insight más clave es el contexto en el que tomamos decisiones importa y mucho en cómo nos comportamos, incluso mucho más que la información disponible, que nuestras intenciones, que nuestros objetivos, que los incentivos económicos. Es como que ese insight para mí es repotente y bueno, después hay como aplicaciones más específicas de eso. No sé, por ejemplo, en uno de los proyectos, en uno de los últimos proyectos en los que laburé, que era cómo hacemos para ayudar a las personas a que ahorren una parte de su salario todos los meses para reservarlo para emergencias, por ejemplo. Y ahí veíamos que, bueno, si vos te pones a analizar la intención del usuario, sí, había un montón de usuarios que tenían esa intención, pero estaba este intention action gap, ¿viste? Como que veías el producto, veías las métricas del producto y solamente el 3% de los usuarios lo estaban haciendo. Entonces vos te preguntás, che, ¿por qué no lo están haciendo? Es porque no creen que el ahorro sea relevante, porque no tienen los incentivos. Y en el fondo, una de las grandes factores detrás de los cuales, por qué no estaban haciendo ese comportamiento, tenía que ver con el diseño del producto, o sea, con la fricción involucrada a la hora de tomar esa decisión, que era básicamente para tomar la decisión de ahorrar, ya existía una funcionalidad que se los permitía, pero estaba oculta bajo un drop-down. Dentro de ese drop-down tenía que elegir esa opción de entre varias. De esa opción, una vez que la elegían, tenían que elegir a dónde querían mandar el dinero, tenían que elegir qué porcentaje de su ingreso querían mandar. Y aparte, lo más copado era que, bueno, lo más interesante era que cuando le preguntaban eso, les daban a los usuarios un campo vacío. Como un empty state, ¿viste? Como, che, bueno, ¿cuánto quiero ahorrar? Elegí lo que quieras. Que en principio parece bastante bueno porque te da un montón de flexibilidad, pero tiene un esfuerzo cognitivo, una complejidad cognitiva de esa decisión, que es enorme. O sea, ¿qué es un buen porcentaje de ahorro, no? Entonces ahí un poco el espíritu de ese proyecto fue, ¿qué tal si en vez de que esto esté embebido en una parte que tiene un montón de fricción para encontrarla, qué tal si hacemos la decisión de ahorrar como un paso específico dentro del flujo de onboarding? Y es más, ¿qué tal si además de hacer eso, en el momento de elegir qué porcentaje o qué monto de dinero quieren ahorrar, les das 3 opciones predefinidas para reducir un poco ese esfuerzo cognitivo? Le das como esas 3 pequeñas ayudas o anclas.
¿Y qué tal si además de eso le reducís más todavía el esfuerzo cognitivo y le recomendás una en particular, con lo que se llama un decision aids, ¿viste? Como, che, mirá, acá, esto es la recomendada. Y lo que veíamos era que ese pequeño cambio, que de hecho en términos del esfuerzo de implementar era relativamente bajo, multiplicaba en 5 la probabilidad de que las personas empiezan a ahorrar una parte de su salario para emergencias. O sea, una locura el impacto en términos del esfuerzo de implementarlo, pero bueno, son insights que nacen un poco de conocer todos estos procesos cognitivos, esta literatura de, che, así realmente toman decisiones las personas también, ¿no? Y me encanta porque felicidades, tremenda intervención y con muy buen resultado y me hace muchísimo sentido en términos de diseño. Pero quiero rescatar algo que dijiste, ¿no? Que es más allá incluso de los conocimientos que uno pueda tener, porque a veces la gente cree que behavioral design o behavioral science es aprenderse un montón de nudges y principios Ah, psicológicos que ayudan, sin duda, vamos, hay que estudiarlos, hay que conocerlos, pero en eso no se resume. Yo creo que cuando tú dijiste al inicio, el contexto importa, ¿no? O sea, yo creo que, a ver, me causa mucha gracia, ¿no? Porque dentro del mundo de behavioral science, la gente todavía no tiene mucha experiencia en el campo todavía, cree que hay muchos descubrimientos ya aterrizadísimos, generalizados, que todos estamos segurísimos de lo que estamos diciendo, ¿no? Y la verdad es que no, todo todavía está siempre por validarse, ¿no? Son muchas teorías, ¿no? Hay constantes experimentos que a veces valían o desvalidan, invalidan un concepto, pero creo que si en algo todos los académicos, si no me estoy equivocando, han coincidido, es que context matters, ¿no? Como que el contexto importa. A ver, no sabemos si es influencia social o aversión a la pérdida, pero el contexto funciona y creo que tu ejemplo lo representa muy bien y que creo que es algo con lo que toda persona, sea un behavioral designer o no sea un behavioral designer, debe tomar en consideración, porque la clásica, la típica en los bancos o en general en instituciones financieras es quiero que más gente ahorre y se mandan con educación financiera, ¿no? Se mandan con capacitación, con mensajería, con publicidad y demás. Y lo que ustedes hicieron fue algo totalmente diferente. O sea, simplemente movieron del lugar las piezas, cambiaron el flujo de la experiencia de la persona, en qué momento toma la decisión, qué pequeño nudge le estás dando para que tome esa decisión. Y santo remedio, que además, como tú bien dices, te ahorraste un montón de tiempo, un montón de dinero en toda esa parafernalia mediática y el costo, digamos, el costo eficiente, digamos, de la intervención está re bueno. no, total. Y aparte, si hay algo que la literatura muestra una y otra vez, es que no alcanza con la educación financiera. De hecho, hay un montón de estudios que evalúan el impacto de la educación financiera y el impacto es tan bajo que es prácticamente imperceptible en términos de los comportamientos reales de las personas. Incluso cuando es efectiva en cambiar el conocimiento financiero, ¿no? Entonces, como decís, che, bueno, ¿cómo jugamos el éxito de las cosas que hacemos también, ¿no? Bueno, nos importa, para mí el aha moment de behavioral es nos importan los comportamientos de las personas. O sea, no nos importa lo que nos dicen que hacen o lo que les gustaría hacer tanto como nos importa cómo realmente se comportan. Y eso para mí, desde la perspectiva de hacer producto, negocio, marketing, lo que fuera, es un cambio, pero de mindset absoluto, porque ya no es tanto, bueno, me gustaría que el usuario haga esto, sino es, ¿qué está haciendo el usuario ahora? ¿Cómo lo ayudo a tomar mejores decisiones por sí mismo? Que me parece clave, como manera de ver el mundo, verlo desde la perspectiva de los comportamientos reales de tus usuarios, es clave. Para mí hace una re diferencia. Y esto de la educación financiera es algo muy loco porque es como que la solución por default que surge en la industria es, bueno, tenemos que darles más educación financiera a las personas. Y Sí. ojo que hay otro tipo de intervenciones que son súper potentes. De hecho, había algo muy copado de ese estudio que mencionaba recién, es que además de que era súper efectivo, era particularmente efectivo para personas que tenían niveles de ingreso más bajos. Es decir, cuando en el diseño original de ese producto, el nivel de ingreso influenciaba mucho en si las personas ahorraban o no. Pero Ujú. con el diseño informado por Behavioral, lo que veíamos es que ese impacto del ingreso medio que se disipaba, era como que contribuía a cortar la brecha de ahorros entre las personas de relativos ingresos altos y ingresos bajos. Entonces, no solamente que es súper potente, sino que aparte hasta podríamos decir, che, es relativamente más potente para la gente que más lo necesita incluso. Claro. E interesante cómo desmientes eso porque te escuchaba y me hacías pensar mucho. Yo vengo de seguros. Yo digamos, en mi época corporativa es más aseguradora que bancaria, a pesar de que he estado muy de cerca con banco y ahora le hago mucha consultoría a banca.
pero vienen de una tradición muy similar, ¿no? De Mm, una postura bien paternalista, bien, como de estar en una posición moral superior de conocimiento financiero y siempre, total. como tú dices, la postura es, esta gente que no sabe, ya sea de seguros o no sabe de banca, hay que educarla, ¿no? Porque yo soy superior y eso me lleva a una. Acabo de tener hace unos minutos una conversación muy simpática con una persona que espero que conozcas muy pronto, que se llama Sebastián Romero. Lo voy a tener en el podcast adelante, de aquí en adelante. Y también le gusta mucho el tema financiero y estábamos conversando y me contaba cómo efectivamente lo que decías, ¿no? Que la literatura científica ha demostrado que incluso este, llamémosle, la educación financiera o la educación misma de la persona, ¿no? Asumimos que la persona es nivel socioeconómico más alto, que ha sido educada en grandes universidades y demás, son personas que manejan mejor sus finanzas. Mm. Y aparentemente la ciencia, según me comentaba, no lo ha logrado demostrar, ¿no es cierto? No es necesariamente cierto que si eres una persona que ha recibido mucha educación y los mejores colegios y demás, manejas mejor tu finanza que una persona que no, que entiendo que por ahí va un poco lo que me estás diciendo o cómo lo Sí, sí. leemos. Incluso hasta hay literatura que sugiere que el conocimiento financiero no tiene tanto impacto en términos de mejores decisiones, pero sí hay un elemento relacionado que es la confianza, como lo que se llama el self-efficacy, como cuánto confío yo en que puedo tomar buenas decisiones. Eso aparentemente, por ejemplo, sí tiene un impacto positivo. Entonces, como que te habla un poco también de esta distinción entre como la manera de percibir el mundo, cómo te influye en cómo te comportás también, ¿viste? Pero bueno, de hecho, por ejemplo, hay research que muestra que en realidad el problema no tiene, en términos de bienestar financiero, no tiene tanto que ver con el nivel de ingreso. O sea, a partir de cierto nivel, más ingreso no te cambia mucho tu bienestar financiero y tu felicidad. Pero sí niveles de ingresos muy bajos sí puede tener un impacto, pero sobre todo lo que impacta bastante parecería ser es la volatilidad de los ingresos. Entonces, fíjate ahí cómo de repente, o sea, ese elemento del contexto que a veces hasta incluso ni siquiera se tiene tan en cuenta, puede ser algo que decís, che, bueno, acá la problemática no, de repente no está tanto en, bueno, cómo le doy más educación financiera al usuario, sino es cómo lo ayudo a navegar esos momentos de relativa volatilidad, ¿no? Por eso también uno de los factores clave para todo lo que es bienestar financiero tiene que ver con tener la capacidad de afrontar un shock financiero, por ejemplo, algún gasto inesperado. Me parece fascinante lo que dices. O sea, mira, a ver, tú aquí eres el experto en la literatura y yo para nada, y te voy a contar simplemente mi propia experiencia anecdótica. Esto Me no es para encanta. evidencia ni nada, pero te escucho y me siento totalmente representado de lo que hablamos hace un momento. Uno de los grandes aprendizajes que he tenido para mi vida y crecimientos personales es que al emprender siento que he roto las cadenas de la dependencia económica de otra organización. Es decir, antes yo quería ganar más plata, tenía que pedir un aumento de sueldo o a ver quién me contrata por más plata, ¿no? Eh, Hoy por hoy, como empresario, como independiente, si quiero comprarme algo, me quiero comprar una laptop, bueno, tengo que generar más dinero. O sea, ya está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Inventarme un nuevo producto, tratar de vender a un nuevo cliente, vender más cosas y el self-efficacy, como mencionabas, ¿cómo lo traducimos? ¿Como autoeficacia? Qué buena Nunca lo pregunta. traducí ahora, me voy a contar. A todo esto, como estoy más acostumbrado a elaborarlo en inglés, me siento infinitamente más estúpido en español de lo que ya soy en inglés incluso. No, no, tranquilo, te entiendo perfecto, pero sí siendo Pero sí, ya del mundo latinoamericano, te digo, he aprendido a tener que también sí, pasar al sí, español todo total. y por eso Behavioral Pills, a pesar de que el nombre es en inglés, que no estoy seguro, siempre me cuestiono si fue una buena idea ponerlo en inglés porque quiero dirigirme al español, pero bueno, self-efficacy normalmente lo podríamos traducir como esta autopercepción que tengo sobre mis capacidades, ¿no es cierto? Mis Claro, ahí va. capacidades propias. No sé cuál es la palabra, ¿no? Autocapacidad. Bueno, lo buscaré y prometo ahí buscarlo, lo Me preguntaré a encanta. ChatGPT. Pero lo que quiero ya con esto es que creo que una de las cosas que más tranquilidad me da hoy no es si estoy ganando más plata o menos, porque eso puede ser discutible. En el mundo independiente tú ya también lo vas a vivir, de que a veces ganas más, a veces menos, unos meses mejor, unos meses peores. Entonces hay volatilidad, pero Claro, la confianza que siento en mí mismo, de mi propia capacidad de generar dinero, es, o sea, es otro mundo con lo que tenía antes, lo cual efectivamente me hace sentir mucho más tranquilo, ¿no? Es como decir, oye, si no tengo que comer, sé que puedo salir y cazar un venado y listo, alimento a mi familia, versus una posición en la que, uy, si no viene la persona que me iba a traer el venado, ¿de qué como, no? Entonces, no sé, lo estoy conectando, como te digo, me has hecho resonar un poco con tu literatura, pero me imagino que por ahí va un poco la cosa. de hecho, hasta hay todo un campo de cómo medir el impacto de
el bienestar, o cómo medir realmente el bienestar financiero. Hay toda una escuela que dice, che, una mejor manera de medirlo es viendo los comportamientos observables de las personas, y hay una manera nueva, relativamente nueva de medir bienestar financiero, que a mí particularmente me encanta, me fascina, que tiene que ver con las percepciones subjetivas de las personas respecto de su propia vida financiera. Esto del el bienestar financiero subjetivo, que es como básicamente, o sea, el concepto tiene que ver con la capacidad de afrontar obligaciones financieras, o sea, la percepción y la experiencia de poder afrontar obligaciones financieras, de tener la libertad de poder tomar decisiones financieras que me permitan vivir una vida feliz. Y como que todas estas percepciones son claves en este sentido, ¿no? Y hasta uno podría decir, che, tal vez, incluso se podría hasta decir que el objetivo final de todas nuestras decisiones financieras es poder llevar vidas más fáciles, más felices también, ¿no? Entonces hay todo algo interesante ahí. Pero mira, ese es un insight súper poderoso para los bancos, por ejemplo. Total. Me haces conectar con un proyecto que vimos el año pasado para un banco, que se dirigía, digamos, a un segmento emprendedor. O sea, aquí en el Perú, no sé cómo será en Argentina, pero aquí en Perú el emprendimiento es masivo, o sea, masivo, masivo. O sea, es casi parte de la cultura peruana emprender, ¿no? Y creo que latinoamericana en general, ¿no? Pero a lo que veo con esto era bien, bien interesante, porque este banco, desde un punto de vista nuevamente asalariado y de banca tradicional, trataba de lanzar productos, tratando de fomentar a los emprendedores a invertir su ahorro, o sea, el dinero que tienen Sí, ahorrado en ciertos mecanismos de inversión que tiene el banco dirigido a estos emprendedores. ¿Y sabes qué es lo primero que nos dimos cuando salimos al campo? Y hablábamos con los emprendedores y testeábamos un poco el concepto. Y los emprendedores decían, ¿qué ahorro? ¿De qué estás hablando? Es como que claro, claro. el emprendedor, el comerciante peruano, está moviendo su dinero, no tiene, o sea, en su lógica económica es financieramente poco inteligente tener dinero estancado en una cuenta de ahorro de un banco, porque ese dinero lo podría estar moviendo, comprando más mercadería y generando mucho más dinero. Entonces, en la filosofía emprendedora, comerciante, lo que tradicionalmente vemos como salud financiera, que es tener dinero en una cuenta de ahorros o en un plazo fijo, qué sé yo, para el comerciante eso es absurdo. Es como Total, que, total. no, lo inteligente, pero a ver, pregúntales, los veías, ¿no? No hay nada Mm. más rico que hablar con un comerciante, te llenan de vida, ¿no? Sí, sí, Porque sí, sí. te están con tanta energía y se sienten dueños del mundo por esa misma autopercepción que tú mencionas, de que ellos pueden resolver el problema que venga, el que venga, ¿no? Ellos encuentran la forma, saben crear nuevos productos, saben comercializar lo que se necesita y para eso pues usan el dinero y lo mueven, ¿no? Y hay algo reclave que es, o sea, el bienestar financiero de las personas en el fondo es una apreciación subjetiva de cada uno según sus propios objetivos y también según, o sea, sus propias circunstancias también, ¿no? Entonces hay algo repotente de medir bienestar financiero de esa manera, me parece. Además, te permite como hacer, uno, es fácil de medir. Hay una Mm, encuesta que son 5 ítems que la hizo el CFPB, que es el Consumer Financial and Protection Bureau en Estados Unidos hace unos años, que es una de las más robustas de todas, que con mira. 5 preguntas lo miden. Y eso se puede usar como métrica de éxito, o sea, para medir el impacto de intervenciones incluso. De hecho, me haces pensar en una experiencia que habíamos hecho en su momento, en realidad en dos muy copadas. Una que era para incentivar el ahorro para trabajadores de plataforma con una startup en Chile que se llama Kumi. Están muy buenas, son muy, muy copados los chicos. Y lo que querían hacer, ellos habían venido a un workshop que organizábamos con el lab todos los años y querían ayudar a los usuarios a ahorrar. Entonces dijeron, che, ¿por qué no creamos un bolsillo de ahorro que no lo tenían en su producto? Que además es un producto bastante estándar en la industria, ¿viste? Y la idea copada que se les había ocurrido a ellos es, che, ¿qué tal si le ponemos como motivo de ahorro que ahorren para un día, para un day off, para un día que no trabajan? Porque viste que, o sea, los trabajadores de plataforma son muy distintos a los trabajadores en relación de dependencia, que es en los días que yo no estoy laburando no estoy generando ingresos, versus alguien que, un asalariado que, bueno, genera ingresos medio en un ritmo estándar, ¿no? Y nos pareció recopada la idea y hay un montón de literatura que sugiere que separar los ingresos en bolsillos distintos contribuye a que las personas ahorren más, que mantengan esos ahorros durante más tiempo. Y además, había dentro de esa literatura también sugiere que darle un motivo específico potencia aún más ese impacto de separar las cosas. Entonces dijimos, che, buenísimo. La pregunta era cómo hacemos para que los usuarios empiecen a usarlo, ¿viste? La idea que se nos ocurrió, que testeamos con ellos, que estuvo muy buena, es, viste que por lo general cuando vos abrís un bolsillo de ahorro, es un producto que por default no existe y lo tenés que dar de alta en las plataformas, como lo tenés que crear.
Entonces vos decís, che, bueno, sí, quiero hacer ahorros y pasás por un flujo de alta, definís ciertas cosas y lo creás. Lo que testeamos nosotros es, che, ¿qué tal si simplemente se los damos por default? O sea, se los damos ya creado. Es más, abría la home del producto por primera vez, de la app, y ya le aparecía esa cuenta de ahorro con saldo cero. Y lo que veíamos era que con ese pequeño cambio en el diseño que tenía que ver con cambiar el default de tener que pedirlo a que ya estuviera ahí y simplemente usarlo, duplicaba la probabilidad de que las personas la usen. Fíjate que sin incentivos económicos, sin educación financiera, simplemente cambiando que en la home se viera una línea que decía ahorro igual cero. Entonces, pequeños cambios para un gran impacto, ¿viste? Fascinante. Y como tú dices, además, pequeños cambios para los que nos están escuchando y estén en banca, ¿no? O sea, ¿cuánto te va a costar eso? Total, Nada, absolutamente nada. total, A ver, podría imaginarme, no sé cómo será por allá, podría imaginarme que habría que revisar la parte legal, ¿no? De regulatoria, de que le estás, oye, 100%. que la persona en cierta forma dé su ok de que le estés creando una cuenta de ahorro una Total. forma, en algún momento del proceso, pero nuevamente, o sea, es automático, ¿no? No tiene que pasar por todo un proceso que solamente le genera más fricción, ¿no? Entonces, Exactamente. fascinante, de verdad que es muy fascinante, te escucho Juan Cruz, porque em, ¿cuántas veces caemos en este rollo o en esta falacia de que las personas nos comportamos luego de un proceso de toma de decisión elaborado, concienzudo, ¿no? Y creo que casos como los tuyos, lo que la literatura nos está mostrando, es que muchas veces no es así, ¿no? Yo este año me he dedicado mucho, cuando ya siento que domino una herramienta, trato de pasar una nueva para seguirme complementando. Y este año le he estado dando mucho peso a lo que es el Messi Middle de Google. No sé qué tan familiarizado estás No, no lo con- tengo tanto. Sí, es un modelo bien simpático, ahí te lo comparto. Me encanta. Es muy interesante. O sea, Google tiene su equipo de Behavioral Science. De hecho, tengo justamente un episodio con Pablo, se me dio el apellido, pero de ahí ahora lo busco, un amigo español que entrevistamos aquí en el programa. Y justamente nos contaba acerca del Messi Middle, que es este modelo que Google ha desarrollado en base a su análisis, pues, de cómo es que la gente busca y compra cosas, ¿no? Y habla acerca de este proceso es como un loop de evaluación e exploración en el cual las personas nos entrampamos y que no es lineal. O sea, lo que Messi Middle trata de hacer es romper el paradigma tradicional del famoso funnel, ¿no? Es decir, no decidimos de manera lineal, no es como que, ya, me expongo al producto, lo evalúo, lo considero, comparo opciones y tomo una decisión. No, Messi Middle te dice, esta vaina va de adelante para atrás y se detiene un día, se retoma en una semana. Entonces, con las ideas como las que tú planteas, lo que tratas de hacer, porque el reto cuando estás en un messy middle es cómo hago para romper ese flujo, Total. ¿no? Cómo hago para romper ese momento en el que la persona... Y las automatizaciones y la reducción de fricciones demuestra que nuestros comportamientos cambian, no porque nos engañaron y de pronto me abriste una cuenta y no me di cuenta, ¿no? Sino porque una vez que vi la cuenta, que quizás la abrí y no había pensado demasiado, pero de pronto que es simpático lo empiezo a utilizar, puede Total, generar total. ese bienestar, ¿no? Y eso es re loco, ¿viste? Cuando como naturalmente pensamos como economistas de alguna manera a veces. Es Sí, como, che, ok, la persona no lo está haciendo, bueno, no lo está haciendo porque no tiene la preferencia de hacerla, o no lo está haciendo porque los incentivos económicos no son los correctos. Y en claro. realidad, Su costo de oportunidad. claro, en caso de el default, funcionaba porque también el default reduce la fricción de hacer algo, porque el default funciona como un endorsement implícito, como una recomendación implícita, es decir, che, si esto está creado por default, entonces medio que me lo están recomendando que lo haga. Tal cual. Funciona porque también como que ya te da una dotación de eso, es como decir, listo, esto ya es mío, y la literatura Ujú, muestra también que las cosas que creemos que son nuestras las percibimos psicológicamente como más valiosas que las cosas que no, ¿viste? Entonces, tal cual. por eso para mí también hay una parte de todo lo que es las herramientas de Vigela que son claves también para entender mejor por qué las personas se comportan como se comportan. Y me hace pensar esto que decís en otro proyecto que habíamos logrado, que está muy bueno, con Confío, que es una empresa enorme en México, muy, muy, muy copado también el equipo de ellos. Y lo que quería hacer era cómo llevamos a que los usuarios hagan pagos a tiempo de sus créditos. Y lo buenísimo del negocio de ellos es que para la gran mayoría de las personas, creo que eran 8 de cada 10 usuarios, reportaban que era la primera vez, eran todos emprendedores, ¿viste? Era la primera vez que habían recibido un crédito productivo para su empresa, que está bárbaro. Y de hecho, el recibir un crédito aumentaba en 20% su performance de su negocio en distintas métricas y aparte tenía un impacto diferencial para emprendimientos que eran liderados por mujeres. O sea, ese 20% se convertía en un 40%. Estamos hablando de un impacto, o sea, como de
de bienestar financiero y el desarrollo de su propia empresa, bárbaro. Entonces era, che, ¿cómo hacemos para ayudarlos a pagar a tiempo sus créditos? Que además, lo que sugiere la literatura es de las peores cosas que te pueden pasar a tu bienestar financiero es tener problemas para pagar un crédito. La pregunta desde Behavioral fue, che, ¿qué tal si el problema es que hay un desfasaje muy grande entre las fechas en las que tienen que pagar el crédito y las fechas en las que tienen ingresos estas personas o que tienen mayores ingresos estas personas? Había todo un research que sugería que a partir de los 7 días te aumenta mucho la probabilidad de, o sea, si esa brecha es de 7 días o más, te aumenta mucho la probabilidad de, como de tener resultados malos financieros, no sé, sobregiros, que te reboten cheques, pedir un préstamo de día de pago, etcétera, etcétera. Entonces hicimos una pequeña encuesta donde les preguntamos a las personas dos cosas. Una es, che, ¿cuál es la fecha del día de pago de tu crédito? Y para ver si el problema era que se estaban olvidando de esa fecha. Básicamente lo que veíamos es que la gran mayoría de las personas se acordaban con mucha exactitud de esa fecha. O sea, no había tanto un problema de que lo recordaran. Pero cuando chequeábamos, cuando les preguntamos, che, ¿y cuál es el momento del mes en los que vos creés que tenés mayores ingresos? Había una brecha muy grande. Era en promedio 10 días la brecha entre la fecha de pago de su crédito y los momentos donde tenían más ingresos en el mes. Un poco como volviendo a esta hipótesis de, che, puede ser que esto sea un factor clave. Y habíamos hecho un mini experimento ahí para evaluar como un concepto de una intervención que era, che, le damos un escenario hipotético y le decíamos, le damos un crédito con distintas condiciones y decíamos, che, ¿qué fecha elegirías para hacer el pago de la cuota de este crédito? Y básicamente lo que veíamos es que elegían fechas muy, muy, muy distintas que las que tenían en sus propios créditos. De hecho, más del 90% de las personas elegían una fecha completamente distinta. Y eso tenía un impacto en sus intenciones de pago. O sea, las personas que podían elegir una fecha, no solamente que elegían fechas más cercanas a sus momentos de ingresos, sino que reportaban por lo menos una intención de hacer pagos a tiempo más alta que cuando no podían elegir la fecha, ¿no? Entonces, toda esta historia larga para contar cómo Behavioral te da herramientas de, che, bueno, para entender mejor el problema, para pensar soluciones levemente distintas a las soluciones más tradicionales. Vos pensás en los productos de crédito, y por lo general los productos de crédito te dan una fecha de pago arbitraria por default. Entonces, ahí es un pequeño cambio que puede tener un impacto enorme en que las personas puedan afrontar esos pagos. Y que normalmente esas fechas arbitrarias son más definidas por el bienestar de la logística del banco, ¿no? Porque le conviene, se les acomoda a ellos que sea una misma fecha para todo el mundo y no para lo que el cliente necesita. Entonces, me parece bien simpático porque, claro, cuando hoy por hoy uno ya está acostumbrado, ¿no? Ha proliferado en la banca, particularmente el Human Centered Design, bajo la idea de que hoy hay que diseñar productos que estén acordes a la necesidad del cliente y no a la necesidad del banco, pero no estamos viendo que también el resto de la experiencia de ese producto, como qué fecha te voy a cobrar, también debe ir alineado a la necesidad y a la comodidad, ¿no? Total, total. De hecho, muchas veces la gran mayoría de las veces, la mejor manera de ayudar al usuario a tomar mejores decisiones no es tanto apuntar 100%, bueno, que se comporte distinto, sino es generar un sistema que hace que sea más fácil tomar esa decisión buena sin hacer mucho más que lo que ya están haciendo, ¿viste? Sí. Y es curioso nuevamente porque yo algo que repito con mucha frecuencia es que el secreto para un buen diseño es un extraordinario diagnóstico, ¿ya? Me Y encanta. aquí voy por eso, y es que a veces, a ver, de nuevo, con toda la proliferación de la innovación y el design thinking y todo, muchas empresas se han comprado, se han quedado con la idea de que innovación o diseño o solución de problemas requiere esas ideas disruptivas, totalmente fuera de la caja y demás, que yo creo que para ciertos casos sí, está bueno tener eso, pero eso que tú estás mencionando de que, oye, solo voy a cambiar la fecha en la cual te voy a cobrar, ya genera tanto valor, pero es tan fuera, o sea, a ver, es fuera de la caja desde el punto de vista de que nadie lo había pensado, ¿no? Pero no es sexy, no estás Total. creando, no estás utilizando inteligencia artificial, que ahorita es lo que todo el mundo, todo gerente quiere escuchar en sus empresas, ¿no? Entonces, me hace recordar bastante en seguros que efectivamente uno de los retos más grandes en la cobranza de seguros, al igual que en la cobranza de créditos, venía a ser este tema de los pagos mensuales. Y que claro, y las cifras hablan por sí solas, o sea, la gente no dejaba de pagar sus seguros porque era un irresponsable, no valoraban el producto, simplemente se les pasaba y tú Claro. notabas una diferencia abismal entre las personas que tenían
un débito automático a su tarjeta de débito o a su tarjeta de crédito versus los que tenían que pagar manualmente, ¿no? Y claro, ¿cuál era el problema? Que habían ciertos problemas logísticos, operativos, tecnológicos para hacer ese débito automático. Y cuando le decíamos a la empresa, porque la empresa quería incrementar la cobranza y nos decía, no, pero ayúdanos a diseñar las comunicaciones. Dice, olvídate de las comunicaciones, resuelve el problema o sea, Claro, claro, técnico, claro. ¿no? De la cobranza y ya está. No, que eso es muy complicado. Entonces yo le digo, mira, compadre, o sea, behavioral design no es magia para compensar tus problemas de fierros operativos, ¿no? Mi sugerencia es si quieres hacer un cambio en el comportamiento de la persona, todas tus balas enfocado a resolver ese problema técnico, porque una vez que la gente pueda afiliar su tarjeta de manera automática, se te acabaron los dolores de cabeza. Sí, sí, Entonces, sí. Perdón, dale, perdón. dale. No, 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 sí, sí, me encantaba el ejemplo porque a lo que iba con esto es que las soluciones no tienen que ser sexys, no tienen que ser, wow, me trajiste la última tecnología, ¿no? Pero, no, y no siempre son fáciles, pero sí están, pues. El cambio de comportamiento no es magia, es mirar bien qué está, digamos, obstruyendo el comportamiento y sacarlo nada más, ¿no? De hecho, para mí, hasta, por lo menos esta es mi opinión personal, pero muchas veces las soluciones más sexy son las que las ves y decís, era esta boludez, o sea, era este cambio boludo que había que hacer. Y bueno, mirá el impacto, o sea, Sí. tiene un impacto diferencial interesante, sobre todo si lo ves de la perspectiva del esfuerzo de implementar, ¿no? Y Así que, algunos alumnos me dicen, ya, pero ¿y qué haces cuando el cliente, o ya sea interno o externo, te dice, oye, pero eso es todo, como que para eso te pagué un proyecto de Behavioral Design? Y yo lo entiendo, porque lo he vivido, ¿ya? O sea, eso de que llegas y con tu idea brillante, después de pagarte una consultoría y le dices, oye, solamente afilia automáticamente y te dicen, oye, pero eso lo sabíamos, ¿no? Para mí la pregunta inmediata que en un momento pude hacer y esa es mi salida para siempre, es, ok, entonces si todos lo sabían, ¿por qué no lo han hecho, no? Es como que claro. justamente si era tan obvio, ¿por qué no se hizo? Y ahí todos se quedan normalmente en offside y bueno, te dan la razón, sí, pues lo Y dejamos ahí para pasar, mí ¿no? tal vez, en realidad, o sea, el comportamiento clave que estás queriendo resolver después es, bueno, ¿cómo hacemos para que lo más fácil o incentivar para los usuarios a que hagan esa domiciliación de última, ¿no? Entonces es como que la idea es como enfocarte en el comportamiento correcto de mayor impacto también, ¿viste? Que es clave. Es De hecho, correcto. para mí, otro de los insights claves de behavioral es, que lo tocábamos hace un rato, pero esto de pensar, ok, ¿cuál es exactamente el comportamiento del usuario que quiero cambiar? Y a mí me pasó, te diría, en el 100% de los proyectos en los que laburo, es que las empresas tienen muy claro qué es eso que quieren lograr y por qué eso que quieren lograr es bueno para sus usuarios, pero cuando tenés que tratar de pensar, ok, bueno, ¿cuál es el comportamiento específico? No es tan Exacto. fácil de pensarlo. Hay un experimento que a mí me fascina, que es el de dibujar una bicicleta. ¿Lo viste ese alguna vez? No, no, no. Todos entendemos lo que es una bicicleta, todos vimos una bicicleta, todos sabemos perfectamente lo que es una bicicleta, entonces lo que hacen en ese estudio le dicen a las personas, listo, perfecto, dibujen una bicicleta, le dan 30 segundos para dibujar la bicicleta. De hecho, les dan un dibujo prehecho de la bicicleta y solo tienen que agregar unas líneas. Y lo que ven es que las personas, cuando se ponen a dibujarlo, es más, invito a las personas que están escuchando ahora, sin ver una imagen de una bicicleta, a hacerlo. Te das cuenta cuando la empezás a dibujar que tal vez no la tenías tan clara como pensaste que la tenías con la bici, ¿no? O sea, te das cuenta de que, che, los pedales que iban conectados a qué parte del marco. O la cadena, ¿iba con las dos ruedas o iba solo con una, viste? Entonces, imagínate si te pasa algo con algo tan común y tan material como una bicicleta, lo difícil que es para definir algo más abstracto como es un comportamiento de un usuario que pueda influenciar de manera positiva en su bienestar financiero. O sea, es mucho más difícil. Ese es Así que, bueno, me encanta el ejemplo y el ejercicio, me lo voy a llevar, porque, claro, efectivamente, sí, 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 me pasa con mis clientes que, claro, tienen el big picture, claro, ¿no? O sea, como que el proceso, el momento del cliente lo entienden a nivel macro, pero ya cuando tienes que hacer el doble clic para tratar de claro. ver, como tú dices, en dónde es el problema, cuál es el comportamiento, ya se pierden, porque no ven ese doble clic y hay que estar buscando en la empresa, documentos y demás, y efectivamente muchas veces terminas en comportamientos que no eran los que originalmente habías mapeado, ¿no? Total. Y después, en términos de soluciones, a mí me encanta pensarlas en dos dimensiones, ¿no? Como de soluciones más tácticas, que es lo que a mí me gusta llamarle quick wins, o sea, cosas Ujú, pequeñitas dentro de lo que ya existe para mejorar la conversión o lo que fuera. Y después soluciones más de big swing, ¿no? Como buenos batazos que la claro. saquen de la cancha, que son soluciones un poco más grandes, un poco de repente cambiar elementos más del sistema, no tanto del diseño del touchpoint.
que puedan tener cambios más estructurales muchas veces, que puedan tener un impacto interesante, pero bueno, que también son esas soluciones que vale la pena más testearlas como conceptos antes de desarrollarlas por completo y, ¿viste?, implementarlas de una. Tal cual, tal cual. No, y yendo un poco a lo que decíamos, no solamente pasa que a veces el comportamiento no es el que originalmente pensabas, sino incluso me ha sucedido en consultorías en el que la persona por la cual ibas a diseñar no es. Es decir, Total, recuerdo un proyecto educativo en donde la empresa nos buscó porque decían el problema de comportamiento es de los padres de esta empresa educativa y haciendo la investigación dijimos, no, el problema no son los padres, el problema son los asistentes que atienden a los padres y que están justamente haciendo uno, total. dos y tres que afectan en el comportamiento del padre. Pero no es cuestión de cambiar el comportamiento del padre, es cuestión de cambiar al asistente y de ahí el padre va a seguir el camino que tú plantees. Y fue como que, Total, total. o sea, cambió totalmente el foco del proyecto, ¿no? Pero gracias a un análisis de comportamiento, ¿no? Y muchas veces, tal vez, el actor involucrado en el proceso que más relevante no es el usuario final, si es como esa persona que funciona como enabler de ese buen comportamiento. Total, Exactamente. total. Y desde lo que comentabas al inicio, el contexto importa. ¿No es cierto? Los padres se comportaban de esta forma porque en su contexto habían estos otros agentes que estaban haciendo cosas que no, que estaban impidiendo el comportamiento que deseábamos del padre, ¿no? Entonces, nada, me parece súper, súper interesante este enfoque sobre cómo es que abordamos el tema de los comportamientos, como incluso la raíz incluso del proyecto, ¿no es cierto? Porque a veces mis alumnos me preguntan, ok, ¿cuál es la parte más retadora del proceso de diseño de comportamientos? Y yo a veces creen que es la etapa del diseño, ¿no? De la ideación, de pensar en las soluciones. Yo digo, no, esa es la parte más fácil, más divertida. A veces Total, incluso ni siquiera tienes que hacerla porque mientras haces el diagnóstico ya tienes claras las ideas que vas a implementar, ¿no? total. Entonces, esa no es la parte difícil. Para mí la parte más retadora es cómo sentarme con mis clientes, entender cuál es el comportamiento que hay que cambiar y 100%. porque obviamente ellos no tienen por qué tenerla clara e incluso hasta a veces me pasa que cuando ya estoy presentando los resultados del diagnóstico, en la conversación nos damos con que, uy, ese no era el problema de comportamiento que íbamos a haber atacado, pero ya hicimos el proyecto, no importa porque podemos sacar algo de ahí y tratar de redefinir, ¿no? Entonces, muy importante definir correctamente cuál es el comportamiento que hay que estudiar, ¿no? Total, total. Y creo que también hay una parte que está buena del enfoque, que es un enfoque súper iterativo también, ¿viste? Es como que no es que le das de lleno a la tecla en el primer intento de definir el comportamiento clave, sino que también parte de la naturaleza del enfoque es como ir iterando, che, te arrancaste a hacer el diagnóstico y de repente te diste cuenta, che, y si en vez de enfocarnos en este comportamiento nos enfocamos como en esta parte pequeñita del comportamiento, esto que decíamos, por ejemplo, hace un rato de que hagan el débito automático. Tal vez el problema no era que hagan ese primer pago, tal vez el problema es que adhieran al débito automático y haciendo ese Exacto, pequeño cambio, no exacto. solamente lo resolviste en el corto plazo, sino que lo resolviste en el largo plazo también, ¿viste? Tal cual, Total, tal total. cual. No, es fascinante, de verdad que me encanta, digamos, en la medida en la que te escucho también para mí, a ver, la gente dice, ¿cómo así llego a este podcast o creo este podcast? Creo que lo creo en cierta forma también con el ánimo de comparar experiencias, porque en que te Total. escucho, que estás en Argentina, estamos a kilómetros de distancia, pero qué interesante que resuelves los problemas por allá muy parecido como lo estamos tratando de resolver por acá, y eso también te dice, ok, vamos por buen camino, ¿no? Vamos por buen camino y en parte también por eso escribí el libro en su momento, porque dije, a ver, si tanta gente me ha hecho sentir confianza de que estoy haciendo las cosas por un camino correcto, quiero pensar que la gente que lea el libro y diga, uy, yo también pensaba que así se podía hacer. Mira, si bien no te he dicho nada nuevo, por lo menos te estoy reforzando de que sí, así lo hacemos aquí y nos está funcionando, así que dale nomás, ¿no? Y para mí hay algo que es clave en esto, es que, o sea, sobre todo, no sé, la gente que aplicamos behavioral en América Latina, las experiencias latinas son muy distintas que las experiencias en otros lados también, ¿viste? Y de hecho, si vos mirás la literatura, creo que América Latina, de los papers publicados en el 2024, hace poco salió un paper que decía que representa el 1% de la población de experimentos. O sea, Mira, qué hay locura. una, Claro, hay un un gap valor, inmenso. claro, hay un Sí, valor clave de hacer, o sea, sí, research y experimento de behavioral en nuestra región porque totalmente. el aporte es enorme. De hecho, a mí me ha pasado múltiples veces decir, che, bueno, vamos a probar esta idea en este comportamiento que es parecido a uno que prueba en otro lado. Y la replicás y no siempre funciona, pero bueno, porque tal vez hay otros elementos del contexto que están influenciando en esa Tal cual. decisión.
Y yendo a eso, y casi, de verdad que ya estamos llegando al final del programa, pero no pretendo, no voy a permitir que se acabe sin hacerte esa pregunta, que la apunté de casi el inicio cuando hablabas sobre tu experiencia. Creo que siempre esos temas se prestan para mucha más conversación, pero en tu experiencia, Juan Cruz, cuando tú piensas en esas diferencias en el comportamiento financiero o la percepción de bienestar financiero, norteamericano, por ejemplo, donde has trabajado tanto, comparándola con la latinoamericana. En un momento mencionabas que habías notado algunas diferencias en cómo nos comportamos financieramente. ¿Hay algo así que te has llevado, que está como que ahí en tu top of mind acerca de las diferencias entre nuestras regiones? Es buenísima la pregunta. No sé si tengo una respuesta demasiado comprensiva para la respuesta, pero algunas impresiones que me llevo sí tienen que ver con, bueno, contextos más de volatilidad influyen bastante en cómo las personas perciben sus finanzas y cómo se comportan. Particularmente en el contexto argentino, las expectativas inflacionarias no solamente que cambian los horizontes temporales con los que las personas piensan sus finanzas, sino que, bueno, hay todo un elemento relacionado a la confianza en las instituciones que puede influenciar bastante. Hay algunas cosas como más elementos específicos, pero bueno, también creo que parte de hacer investigación aplicada o experimentos en la región es empezar a ver esas diferencias. Así que Y yo feliz de seguir haciendo cosas en América Latina. totalmente. Pero muy importante lo que has mencionado sobre Argentina con respecto al contexto, ¿no? Es decir, no es que los argentinos cuando nacieron como nación fueron educados por los españoles de una manera diferente a como nos educaron los españoles en Perú, ¿no? Y que por eso ustedes tienen una forma. No. O sea, el contexto político, económico, efectivamente muy volátil de la Argentina de esos últimos 20, 25 años, quizás 30 incluso, los han llevado a desarrollar ciertas actitudes, ciertos valores, ciertos hábitos, ciertas creencias acerca de las instituciones, que no pasa pues en Estados Unidos, que recién la está viviendo ahora, ¿no? Con el Total, amigo, total. ¿no? O después Pero de repente también, no sé, experiencias más de socialización financiera que hay en toda la región de América Latina particularmente, que tienen que ver con esto, no sé, el fenómeno de las roscas en México. Gente que hacen como grupos de sí, ahorro comunitarios fuera de las sí, instituciones tradicionales financieras que tal suelen cual. ser súper populares y que además también generan bastante inclusión en términos de buenos comportamientos financieros, a pesar incluso de que están fuera del Del sistema sistema. formal, ¿viste? Como Total. Aquí en Perú le funcionan. llamamos las juntas, famosas juntas. Total, y el dato clave para mí es que el laburo independiente en América Latina representa más del 40% del empleo, o sea, Sí, comparado con un 14% en los Estados Unidos, un 8% en Europa, o sea, claro, el contexto macro de totalmente. las decisiones financieras es muy distinto. Y que creo que deja un aprendizaje importante para todos los que hacemos investigación, ¿no? Y es que cuando investigamos no se trata solamente de preguntarle a la persona qué piensa, qué va, mira su contexto, mira en qué entorno está tomando decisiones, porque, bueno, a diferencia quizás, bueno, a ver, creo que hay cierta diferencia en la volatilidad entre la economía peruana y argentina, por todo lo que hemos hablado. Pero, por ejemplo, lo que nos pasa en Perú, siempre a veces me pasa que converso con bancos y más instituciones financieras y se habla mucho sobre el cortoplacismo, ¿no? Y como que, por Sí, ejemplo, sí, las AFPs, ¿no? Las AFPs aquí en Perú son como las Afore, ¿no? En otros países. Y hay esa crítica de que la gente no ahorra para su futuro, para su vejez, para su retiro. Y yo cuestiono y digo, ¿quién en su sano juicio va a ahorrar para sus 65 años en una cuenta que no la va a ver nunca, en un país como el mío, en donde en los últimos 10 años hemos tenido 7 u 8 presidentes? O sea, claro, claro, claro. ¿no? Entonces, esa volatilidad del sistema, de que no sabes qué diablos va a pasar con tu país en las siguientes elecciones, dificulta, como tú dices, esa confianza a un largo plazo en una institución financiera de cara bueno, voy a ahorrar y que esa plata la voy a retornar. Eso funciona solamente cuando confías en el sistema, ¿no? Total, o sea, y da para hablar un capítulo entero nuevo, pero, o sea, esto de que, che, ojo que tal vez la mejor manera de entender a tus usuarios no es preguntarles. Hasta incluso pedirles a los usuarios que expliquen por qué se comportan como se comportan, te puede llevar a conclusiones erróneas, porque Totalmente, no somos buenos entendiendo nosotros mismos por qué nos comportamos como nos comportamos, tendemos a totalmente. subestimar por completo el efecto del contexto en nuestras decisiones. Somos muy buenos inventando historias también de por qué tomamos las decisiones que tomamos, que Sí, son súper plausibles, pero
no se condicen con la Uy, evidencia sí. de cómo nos comportamos. O sea, Sí, sí, sí. Y eso se presta para efectivamente un capítulo de por total. sí, porque rompe con muchos paradigmas de la investigación de mercado de los últimos Sí, sí, 25 sí. años, ¿no? De hecho, yo, o sea, soy fiel creyente de que, y también en base a experiencias que lo han demostrado, pero, o sea, ¿querés entender a tus usuarios? De las peores cosas que puedes hacer es preguntarles por qué se comportan como se comportan y tomar eso como la verdad absoluta, o sea. Totalmente, totalmente. Justo estuve en una discusión con un cliente sobre eso esta semana. Muy interesante, Juan Cruz, de verdad. Oye, te agradezco un montón, ha sido muy divertido conversar contigo. Yo lo dije al inicio del episodio y lo vuelvo, lo refuerzo, ¿no? O sea, es muy divertido, muy interesante tu punto de vista, tu experiencia. Este, no sé si haya algún link, alguna red que recomiendas si la gente quiere seguir escuchándote y recibiendo tus ideas, ¿por dónde te pueden seguir? Me encanta, me encanta. Y nada, reitero, gracias por invitarme y creo que se nota que la pasé increíble y si me dejas seguir hablando yo le doy aparte. Pero Soy sí, igual, bro. o sea, invito a todas las personas a que me agreguen a LinkedIn, que me escriban por ahí. Creo que si hay algo que a mí me encanta es que esta es una comunidad súper generosa y súper abierta, entonces nada. Feliz de aportar de como pueda en el viaje de todos los que quieran ser parte del mundo de behavioral, así que nada. Buenísimo, Me ahí pueden hablar saben. por ahí, sin problema. Ya lo saben, chicos, chicas, escríbanle a Juan Cruz ahí por LinkedIn, es una red muy importante. Estén atentos a cuando salga, cuando de pronto salga nuestro nuevo, o sea, la nueva organización What If Labs. Yo voy a Sí, estar muy también. pendiente ahí preguntándote, Juan Cruz. Este, muy importante que esta disciplina siga creciendo en lo que viene en los años. Así que nada, mil gracias por sumarte a nuestro episodio de hoy. Ha sido maravilloso conversar contigo y aprender bastante acerca de tu experiencia y de verdad, además de tu pasión. Yo creo que es muy agradable sentir ese gusto, ¿no? Me Así encanta, que me nada, estamos conversando encanta. muy pronto. Acá tengo una pequeña polizonte que se me ha cruzado en el episodio, pero bueno, para Una pasante, de- una futura behavioral una scientist. futura behavioral designer. La pobre crece escuchándome todo el día hablar de esto. Así que nada, un gusto, de verdad, Juan Cruz. Seguimos conversando y definitivamente tenemos pendiente un siguiente episodio que ya hemos hablado por la Lo interna. mismo, lo mismo. Me Un fuerte encanta. abrazo. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué tal, chicos, chicas? ¿Les ha gustado el episodio? Yo, de verdad, que soy feliz. A mí me encanta conversar con gente apasionada como Juan Cruz en este episodio. Muy interesante, una conversación que fluye, una conversación que simplemente inspira. De verdad que me voy con esa energía, me voy con esas ganas. Y antes de cerrar el episodio de hoy, recuerden siempre que está el libro Behavioral Pills a la mano. De verdad que hay mucha información acerca de cómo aplicar muchas de las cosas que hemos estado conversando hoy, experiencias de diseño, herramientas, ahí está Combi, está Octalysis. Hay muchas herramientas que utilizamos, algunos usamos unas más que otras, hay mucha diversidad, pero al final del día creo que la pasión por entender el comportamiento humano es lo que nos une a todos. Así que gracias por acompañarnos en el episodio de hoy, se vienen nuevos episodios y además se vienen muchas más novedades este año para el Behavioral Pills Podcast, así que estén atentos, no se olviden de suscribirse a través del link de la suscripción aquí del canal, ya sea que lo estés viendo en Spotify o en Netflix, Netflix, ya llegaremos a Netflix en un momento, pero en YouTube, y que le pongan la campanita para que les alerte acerca de las novedades. Y otro detalle más, si quieren saber o quieren, mejor dicho, no quieren perderse cualquier novedad de Behavioral Pills, en la página web ustedes van a poder suscribirse a nuestro sistema de mailing. Yo prometo que no spameo, les juro por lo que quieran que no spameo, solamente comparto información muy útil, muy importante y muy próximamente estoy a punto de lanzar un correo mensual con información interesante acerca de lo que está ocurriendo en el mundo de Behavioral Science. Lo estamos construyendo, no tengo una fecha exacta para cuándo inicia, pero no, yo odio que me lleguen correos todas las semanas, todo el tiempo. Mi idea es proteger sus bandejas, pero ahí está la opción por si quieren enterarse de las novedades por ahí. Ahora sí, un fuerte abrazo, nos vemos en un siguiente episodio de Behavioral Peace Podcast.